¡Qué dolor! ¿Ha usted de pronto manifestado esta palabra o esta frase? ¡Qué dolor! ¿Se ha golpeado de pronto cuando se levanta por la mañana el dedo chiquitico? ¡Qué dolor! De pronto, algunos que les da temor las inyecciones y los llevan al hospital y sienten esa agujita que los va a chuzar. ¡Qué dolor! O un dolor de cabeza, un dolor de rodilla. Muchos dicen que en los hombres un dolor allí bajito es impresionante, un balonazo allí, imagínense, balonazo, qué dolor. ¿Cuánto les ocurrió jugando fútbol? Se doblaron de pronto un tobillo. No sé qué dolor físico haya tenido usted, pero todos hemos de pronto experimentado un dolor. Y no solamente un dolor físico, sino también un dolor del alma, un dolor emocional, un dolor sentimental, la pérdida de un ser querido. O cuando te despides en el aeropuerto porque se va esa persona un tiempo, te dice no sé cuándo voy a volver, imagínense. El dolor de una despedida. Todos hemos experimentado un dolor. ¿Te imaginas la vida sin dolor? Si te alcanzas a imaginar, sin tener que sentir este dolor profundo, quizás en nuestro cuerpo. El dolor es la manera en la que el cuerpo nos advierte que tengamos cuidado. Sin embargo, algunas pocas personas en el mundo sufren de una condición que les impide sentir el dolor. Hay personas en el mundo que padecen una enfermedad, un desorden genético tan raro que muy pocas personas en el mundo lo tienen. Fue diagnosticado en 1932 por un físico de Nueva York que describió que el caso de un hombre de 54 años parecía no experimentar ningún tipo de dolor, imagínate. Se estima que alrededor de 1 en 1.000.000 de personas nacen sin sensación de dolor, teniendo como consecuencia graves lesiones autoinfligidas desde edades tempranas y hasta puede conducir a la muerte prematura. Wow, esta enfermedad es bastante tesa. Y un joven llama a esta enfermedad, porque la padece, como la maldición de no sentir dolor. Este joven sufre de insensibilidad congénita, así se llama la enfermedad científicamente. Y debido a esta condición, él puede colocar sus manos en agua hirviendo y no pasa nada, sin sentir o incluso pasar por una operación sin anestesia, ningún dolor. Imagínate que te operen. Los que han pasado por operaciones donde ustedes me ven, yo he tenido 11 operaciones en mi cuerpo. No sé usted cuántas tenga, pero cada operación es dolorosa. Desde que le colocan a usted la anestesia, ya empieza a doler. Mejor dicho, desde que usted se imagina cuando va a entrar al quirófano, ya. ¿O cuántas mujeres han tenido un hijo? Qué dolor, ¿cierto? 2, 3, no sé. ¿Cuántos partos has tenido? Pero en todos los partos que has tenido hubo un dolor. Debido a esta enfermedad, parece algo realmente fascinante, pero para este joven se trata más de una maldición que de algo bueno. Si bien él es consciente de que para los demás no sentir dolor suena increíble, para las personas con insensibilidad congénita al dolor es lo opuesto, ya que no son capaces de entender qué significa el dolor, y no tenerlo puede implicar varios desafíos. De pequeño, este joven, sus padres creían que tenía un leve retraso mental porque no podían entender por qué era tan torpe. Se pasaba chocando con las cosas y recibiendo moretones y cortes.
se cortaba continuamente. Pero a los 5 años, este chico fue diagnosticado tras morderse la punta de la lengua sin tener ninguna reacción. Imagínense, ¿se ha mordido usted la lengua? Es doloroso, qué dolor. Es impresionante cuando uno se muerde la lengua, le queda entumida, ya está hablando como así. Eso es impresionante. Y este chico se mordió la lengua y notaron que no sentía dolor, pero también se fracturó su pie derecho y no mostró ningún dolor, hasta que fueron y lo llevaron al hospital y se la pasaba más en el hospital. Y allí en sus 21 años, este joven, por causa de esta fractura, tiene una infección en su cuerpo. Y es que desde la comunidad científica se cree que esta condición es tan rara porque pocas personas con el trastorno alcanzan la edad adulta. Se dice que más o menos con esta enfermedad pueden llegar a los 30 años. Muy jóvenes mueren. Y es que no nos damos cuenta, pero en términos de desarrollo, el dolor es muy importante para aprender a modular la actividad física sin dañar sus cuerpos o entender hasta qué punto se debe tomar los riesgos. Para eso sirve el dolor. Un doctor del Instituto de Genética Humana en Alemania trabaja con este chico y con más pacientes, obviamente, acerca de esta enfermedad, y sostiene que el hecho de no tener ese mecanismo natural de advertencia, ojo, es un mecanismo natural de advertencia, hace que las personas con este trastorno puedan experimentar un comportamiento autodestructivo. Por ejemplo, un joven pakistaní, artista de la calle, caminaba sobre carbones encendidos calientes y se clavaba cuchillos en sus brazos sin mostrar signos de dolor. Ustedes han visto de pronto en el Parque de Río un señor que se para sobre las puntillas, sobre los clavos. Él no tiene esa enfermedad, lo que tiene es un callo ni el berraco aquí en el pie. No crean eso. Es impresionante lo que ocurre con esta enfermedad, y muchos hombres se han suicidado a los 20 años haciendo cosas ridículamente peligrosas. De hecho, este joven pakistaní, como se golpeaba, se cortaba, intentó lanzarse de un techo y murió. Dijo: no, yo necesito más. ¿Qué puedo hacer? Y se lanzó. Creyó que era un gato y se murió. Entonces mire lo que puede ocurrir con esta enfermedad tan tremenda. No sé si usted ya la había escuchado, pero que existe. Muy pocos la tienen, pero yo creo que aquí todos hemos experimentado el dolor. El dolor insoportable es una fuente de profundo miedo, preocupación e inseguridad. Miren lo que produce también el dolor. Incluso en este momento, algunos están sufriendo o algunos sienten un dolor. No sé si en el alma, en el espíritu, en su cuerpo, físicamente, pero quizás hemos dicho: qué bueno no sentir dolor. Cuando tú tienes un dolor de cabeza, y qué rico no tener este dolor de cabeza que siento, ¿cierto? Lo hemos dicho. Algunos están sufriendo dolores emocionales, sintiendo su corazón roto. Otros la depresión, la inseguridad, la preocupación, la vergüenza, la culpa y la soledad. Algunos están sufriendo dolores mentales o problemas mentales, sintiendo dolor en la confusión sobre lo que Dios está haciendo en sus vidas, preguntando por qué Dios está permitiendo ese dolor. A veces hemos llegado a los pies de Cristo y decimos: Señor, ¿por qué tanto dolor? Algunos quizás
están sufriendo con la incertidumbre del futuro. Muchos han decidido irse del país por las condiciones en las que está atravesando el gobierno. Y dicen, yo no quiero ver sufrir a mi país, yo no quiero ver cómo está, qué es lo que va a ocurrir acá. Y empieza la incertidumbre. Pero hoy el Espíritu Santo nos va a mostrar la certidumbre. Amén. ¿Por qué es tan importante apoyarnos más en la certidumbre que dejarnos confundir por la incertidumbre? Porque es que el enemigo utiliza la incertidumbre para confundir, y viene el dolor, entonces tú no sabes qué hacer, qué hago, me quedo, me voy. Pero hoy, por la revelación de la palabra, vamos a entender por medio de la certidumbre, Jesús es la verdad, y la verdad nos hará ¿qué? Libres. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Otros están sufriendo de dolores espirituales, sienten un vacío, una falta de sentido, una falta de propósito. Aún no saben qué hacer. Se preguntan, pero ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí? Y de hecho les recomiendo un libro que así se llama, ¿Para qué estoy en la tierra?, de Rick Warren. Un libro que marcó mi vida de una manera espectacular. Tú lo puedes hacer como un devocional y es impresionante lo que allí el Espíritu Santo te puede revelar. Se lo recomiendo. También lo pueden encontrar en la librería. Vida con propósito. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Entonces, otros están gritando, por favor, no más. Ya no quiero seguir. Viendo todo el dolor que plaga nuestras vidas a nuestro alrededor. Yo lo he sentido. Yo he sentido ese dolor. Pero ¿cómo podemos decir que el dolor no es una maldición? A veces pensamos que el dolor es una maldición. Y la razón por la cual el dolor puede ser tanto una bendición como una maldición es porque el dolor fue parte de la creación. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 16, en la parte A. Y aquí vamos a entender algo muy, pero muy importante. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Aquí no está diciendo Dios, te daré dolor en el parto, ¿cierto que no? Aquí no lo está diciendo de esta manera. Está diciendo multiplicaré. O sea que ya había ¿qué? Dolor. Pero ese dolor no era un dolor insoportable. Se volvió insoportable cuando vino ¿qué? El pecado. Cuando viene el pecado, el dolor se vuelve insoportable. El dolor era bueno en la buena creación de Dios, pero se hizo insoportable a raíz de ¿qué? De la desobediencia. Muchas veces la mamá nos decía: no haga eso. Y preciso, íbamos y lo hacíamos. ¿Y luego qué? Dolor. A mí me pasó recién casado que yo me la estaba dando de soltero todavía. Recién me había casado y unos amigos llegaron a la casa y que Andrés, que vamos a jugar un partido. Y yo de soltero, pues yo no pedía permiso, yo normal. Y aquí ya me tocaba decirle a mi esposa, y yo como le digo: Angelita, son las 10 de la noche, que vamos a jugar un partido. Y la casa desorganizada, pues porque nos tocara de noche, entonces todo esto. Yo me fui. Arranqué y yo no, hace rato no juego fútbol, me voy. Resulta que dentro de esas 11 lesiones que les dije, operaciones que he tenido, unas de la rodilla, de los meniscos y ligamentos. Pude haber sido futbolista, pero bueno, no, no mentiras.
jugando fútbol me lesioné. Entonces siempre me ha tocado colocarme una rodillera. Y me fui con los amigos. Y Angelita se quedó en la casa. Me fui a jugar el partido. Y en esos saltos, ¡pah!, se me dobló la rodilla. Y ¡ay, qué dolor! ¡Qué dolor tan tremendo el que sentí! Me tocó salirme del partido. No alcancé ni a jugar 10 minutos. No disfruté, mejor dicho. Y llego yo a la casa y Angelita estaba durmiendo. Y yo era temblando. Y yo sabía que ella estaba enojada. Y yo era tratando de controlar ese dolor y esa rodilla así tembleando. Y Angelita de para el otro lado. Y yo tratando de no despertarla. Cuando me grita: se aporrió, ¿cierto? De una. ¿Cierto que se lesionó? Pues se calla. Oiga, imagínense. Pues se queda callado. Yo pensé que se iba a levantar. Ay, mi amor, tranquilo, venga, yo le subo esa rodillita, mi amor, qué pecado. Pues no. Angelita ahí mismo, pues se queda callado y se duerme. Y yo, ay, Señor, qué dolor. Hay un dolor que es bueno. ¿Cómo así? ¿Dolor bueno? Sí. ¿Por qué entender que el dolor y el sufrimiento puede ser bueno y muy importante para nuestra vida cristiana? Pregúntatelo. ¿Por qué el dolor y el sufrimiento puede ser bueno y muy importante para nuestra vida cristiana? Esto nos ayuda a entender que Dios puede usar nuestros dolores y sufrimientos para bendecirnos. ¿Y cuántos dicen amén? Y no solamente para eso, sanarnos, para renovarnos, para restaurarnos, para madurar, para formar nuestro carácter. Pero a veces es difícil entenderlo. ¿Por qué tanto dolor y por qué tanto sufrimiento? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Pablo aquí narra de la siguiente manera, está expresando lo siguiente: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse porque esa clase de tristeza, por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Y es muy claro que cuando ya tú entregas tu vida al Señor, hay algo que nos cuesta, y es despojarnos. Despojarnos de aquellas cosas que no le agradan al Señor. Para mí fue complejo porque a mis 16 años conocí de la palabra, el Señor llegó a mi encuentro. Y mis amigos, obviamente, al ver que yo era cristiano, ya estaba yendo a otro lugar, pues empezaron a apartarse, ¿cierto? Entonces tú empiezas a sacrificar amigos, empiezas a sacrificar relaciones, empiezas a despojarte de muchas cosas que humanamente para ti son complicadas dejar, pero que el Señor te las está solicitando, porque quiere promoverte, porque te quiere llevar más allá, porque te ha traído la revelación del Espíritu, que es algo diferente. Es algo diferente. Sacrificio nos está pidiendo el Señor. ¿Qué debes de sacrificar? ¿Qué tú tienes que sacrificar que es tan importante? Que es difícil. Sacrificar no es fácil. Yo sé que muchos acá dejaron cosas por hacer, una negociación, por estar en este día como tiempo roca para adorar al Señor. No es fácil levantarse de la cama y lidiar con el espíritu de Sabanás. Sí, porque creo que por eso ustedes vienen al de las 11, ya los pillé. Entonces, eso es lo que pasa.
sacrificar, despojarnos. Jesús pudo deshacer la existencia del dolor y el sufrimiento. Pero ¿qué hizo Jesús? Oigan esto, en vez de deshacer la existencia del dolor y sufrimiento, Jesús abrazó la cruz, abrazó su dolor y sufrimiento para producir vida y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Hoy el Espíritu Santo está trayendo renovación a nuestra mente, a nuestro espíritu, por medio de su palabra. Isaías 53:5. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Por las rebeliones de quién? De nosotros. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Jesús soportó el dolor, la humillación. Jesús es nuestro modelo para entender esto tan importante en nuestras vidas, que Él pagó el precio por nuestros pecados. Él hizo este sacrificio tan grande, tan maravilloso en nuestras vidas. Él soportó todo dolor, estando ahí en el Getsemaní. Ya era su hora, y dice que sudó gotas ¿qué? De sangre. Imagínense ese dolor, ese sufrimiento tan fuerte. Él sintió el dolor. Hay otro personaje en la Biblia que me causa mucha curiosidad, y es el dolor que sintió David a causa de su pecado. Fue rechazado y perseguido por el rey Saúl. Saúl era su suegro. Oiga, ¿lo quería qué? Matar. Sufrió varios intentos de asesinato. Y en 1 Samuel capítulo 30, donde se narra que David derrota a los amalecitas, antes de, pues Saúl ya venía persiguiendo a David. Y David, ¿qué hace? Va de los filisteos y prácticamente le pide ayuda al rey Aquís. Él halla gracia en el rey, pero resulta que otros de los filisteos le dijeron: rey, ¿cómo vamos a dejar a David aquí? Y el rey le dice: David, tú no puedes estar en este lugar. David tuvo que pasar por el rechazo en ese momento. David tuvo que pasar por un momento de frustración quizás. Y luego dice aquí en el capítulo 30 de 1 Samuel, en el versículo 6, David estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearlo, pues todos estaban muy disgustados por lo que había sucedido a sus hijos. Sin embargo, puso su confianza en el Señor su Dios. Pero en el versículo 4, decía: se pusieron a llorar a voz en cuello hasta quedarse sin fuerzas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Resulta que David no pudo estar ahí con los filisteos, pero cuando llegó a su tierra encontró todo quemado. Mira lo que hizo Dios, un propósito. No lo dejó ir. Sin embargo, David en ese momento no consultó a Dios. Más adelante dice que él le pide a Dios, o le pregunta si va hacia ese lugar a derrotar los amalecitas, los que quemaron ese territorio, porque se encontraron retrocediendo hacia su tierra a un hombre que les dijo: yo fui uno de los que quemó ese territorio. David le dio de comer, lo atendieron bien, y David le preguntó a Dios: ¿voy y los ataco? Y Dios le dijo: ve. Ahí en ese momento David pudo acudir a la presencia de Dios, que eso es algo importantísimo. Cuando nosotros sintamos dolor,
Cuando nosotros sintamos sufrimiento, cuando sintamos tristeza y no sepamos qué hacer, ¿a dónde debemos de acudir? A Dios, amén. Fueron muchas cosas las que le pasó a David. Amón, su hijo, violó a su hermana. Su hijo Absalón se rebeló contra él y usurpó su trono. Mató a su hermano en venganza por violación de Tamar, su hermana. Perdió su fama y testimonio al salir a la luz su pecado con Betsabé. Todos conocemos esas historias. Fue menospreciado por su esposa Mical. David, pese al dolor y la tristeza que sentía, siempre buscó el refugio de Dios. Siempre. Y en el Salmo 59, del 16 al 17, vamos a leer algo importante en la palabra. Yo por mi parte te alabaré en la mañana por tu poder y por tu amor. Tú eres el Dios que me protege. Tú eres el Dios que me ama. Por eso te cantaré himnos, porque eres mi fortaleza, porque has sido mi refugio en momentos de angustia. Mire lo que David muestra en este salmo tan bonito. El dolor hizo a David un mejor rey, un hombre más sometido a Dios, un gran adorador. Eso produjo el dolor en David, pero porque lo pudo entender, porque David pudo entender eso en su vida, que la condición de dolor a causa del pecado, que es insoportable. Cuando tú estás en pecado, ese dolor que sientes. Mira, eso de que no, ven, disfruta y no dejes pasar tu vida, porque ya, o sea, se te va a pasar el tiempo y tienes que disfrutar ahora. Eso te puede traer consecuencias. Un traguito, un momento, te va a traer consecuencias. Cualquier cosa tan sencilla te puede traer un dolor a tu vida. Lo que Dios está queriendo decirnos en esta mañana es que nos quiere librar de un dolor de cabeza. Él nos quiere librar de dolores de cabeza. En el Salmo 38, del versículo 17 al 22, mire esto tan bonito. También David: casi me doy por vencido. ¿Cuántos han dicho tiro la toalla? Estoy que no doy más. Ya no quiero más. Hacer grupo conexión no es fácil. Los que se tienen que atravesar la ciudad de polo a polo tampoco. Y muchas veces hemos dicho ya no más. Mientras estaba orándole al Señor para este tema, estaba bastante preocupado porque tenía el tiempo encima. Y yo le dije: Angelita, predique usted. Estoy que, mejor dicho. Y doy gracias a Dios porque me llenó de valentía, de fuerza, y estoy aquí para la gloria del Señor. Y leo esta parte tan bonita. Dice: casi me doy por vencido. Este dolor no me deja en paz. Debo reconocer mi maldad. Me llena de angustia haber pecado. Mis enemigos son poderosos, son muchos y me odian sin razón. Yo los traté bien y ahora ellos me tratan mal. Procuraré su bienestar y ahora ellos me atacan. Mi Señor y Dios, tú eres mi Salvador. No me abandones, no te alejes de mí. Ven pronto en mi ayuda. Wow, tan bonito esto, pero tan complejo en un momento de dolor y de sufrimiento poderlo mencionar. David entendió que ese pecado, esa angustia, lo podría llevar también a una bendición. Y es totalmente falso eso que enseñan
de que Jesús sufrió en la cruz por nosotros para que no tuviéramos que sufrir en la tierra. Y entonces le dicen a la gente: pare de sufrir. Y allá está mejor dicho, a reventar. ¿Cómo? Pare de sufrir. No voy a tener dolor. Allá voy a ir. Hay muchas enseñanzas, doctrinas falsas que hablan acerca de esto, cuando lo que hemos escuchado en la palabra es lo contrario. Y entender ese dolor y ese sufrimiento que nos va a traer una bendición va a ser algo fenomenal para nuestras vidas. Amén. En Filipenses 1, versículo 29: por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de ¿qué? Oiga, de sufrir por Él. Entonces ese cuentico de que es que ser cristiano es para vivir sabroso, ay, no se deje comer cuento. Hay que trabajar. Vamos a ser perseguidos, ¿cierto? Dice: en los últimos tiempos, ¿ustedes qué? Van a sufrir persecución. Los apóstoles, ¿cómo murieron? Unos fueron apedreados, otros crucificados también, boca abajo, y muchas maneras murieron los apóstoles. No es fácil. Y si te dijeron que era fácil, ojo con eso. No es fácil, pero sí es posible. Sí es posible. Sí podemos lograr que se cumpla, que vamos a estar en la eternidad. Cuando llegamos a los pies de Cristo, se nos habló del plan salvador. Se reveló Cristo en nuestras vidas, una revelación. Y allí nosotros entendimos lo importante de arrepentirnos. El Espíritu Santo nos guió a eso, a arrepentirnos. Y es ahí cuando tú entiendes que fuiste salvo. Y eso te habla de un futuro. Porque ¿cuántos hay salvos en esta mañana? Poquitos. Ahorita oramos por los que no han sido salvos. Pasan al frente. Otra vez, ¿cuántos son salvos? Amén. Ahora sí hay más. Pero ¿por qué no estamos en el cielo aún? Todavía no ha terminado el Señor ese propósito. ¿Quieres vivir un pedacito del cielo aquí en la tierra? Recibe el bautismo del Espíritu Santo. Recíbelo. El Señor nos muestra esas señales de lo que vamos a vivir en el cielo. Y aunque sea duro, aunque sea difícil, podemos disfrutarlo. Dos palabras que menciona la Biblia: salvación y fuerza. Son necesarias. La salvación, lo que les dije, la vida eterna, y la fuerza para sostenerla, para sostenernos en esta tierra. Confianza ¿en quién? En Dios. Fundamental estas dos palabras. Cuando enfrentamos a nuestro dolor y sufrimiento, tenemos dos opciones. Número 1, podemos dejar nuestro dolor como una maldición y culpar a Dios. O número 2, podemos aceptar nuestro dolor para bien, pidiéndole ayuda a Dios. Cuando mi esposa y yo pasamos lo del accidente hace 6 años que me dispararon, que estuve con abdomen abierto, mientras yo estuve en cuidados intensivos 5 semanas, mi esposa sufrió. Yo estaba dormido, pero estaba viviendo una guerra espiritual muy fuerte, muy, muy fuerte. El Señor me mostró cómo la iglesia adoraba, cantaba para que yo me sanara. Yo veía cómo el Señor peleaba por medio de la intercesión. No estaba despierto, estaba dormido. Dormido y en un sueño profundo,
El Señor me mostró la angustia de mis padres, cómo querían tratar de llevarme a un hospital y al otro para quererme sanar, para que yo me sanara. Y no había forma. Y yo veía esa lucha y mi papá discutía con mi mamá: ¿a dónde lo llevamos? ¿A dónde lo llevamos? Y mi esposa me dijo: mi amor, eso mismo estaba pasando en la vida real. Había una discusión de en qué clínica te llevábamos, que te sacáramos de la clínica del norte, que te lleváramos a una clínica especialista. Y había una lucha. Y mis padres, desde que yo estoy pequeño, intentaron de muchas formas sanarme de una alergia que tuve de niño. Entonces ellos pagaban médicos, pagaban tratamientos, acupuntura, un poco de cosas raras, la verdad raras. Y no sé a qué santo también me consagraron, que eso encadenó un poco de cosas. Y yo leí el sufrimiento de mi esposa en un libro, porque ella tiene un libro un cuaderno donde día a día escribía mi condición médica. Yo lloraba cuando leía ese cuaderno. Después de que salí del hospital, llegué a la casa. Imagínate tú leer ese diario. Te encontrabas en esta forma, te aplicaron yo no sé cuánta medicina, y eso era yo. Y Dios mío. Luego el dolor propio de cuando despierto era del abdomen. Mis músculos estaban por fuera. Estaba con un sistema que se llama VAC, de drenaje. Eso es doloroso. Y tenían que cerrar mi abdomen como cerrando este uso. Y mi abdomen no se podía cerrar en ese momento y yo sufría con ese dolor. Los cirujanos iban, me miraban, veían cómo estaba. Y eso era como si tú tuvieras un tumor por fuera. Eso era impresionante. Y yo todos los días: Señor, quítame este dolor. No aguanto más. Y era profundo el dolor. Y alguien me decía: ¿será que tú viviste esta experiencia por una maldición que tenías antes? Que tenías que pagar algo. Muchos que estudian algo así como la cábala y eso, cosas raras también. Ojo, no se deje confundir. Podemos dejar nuestro dolor como una maldición o culpar a Dios. Siempre entendimos, y mi esposa glorificaba el nombre de Dios, sus labios se secaban. Era impresionante lo que ella sentía al verme ahí postrado en una cama, sin dormir. Todos los días ella sin dormir. Era impresionante. Pero entendimos y hemos entendido hasta el sol de hoy que ese accidente fue para la gloria de Dios, que eso ha sido una bendición para nuestras vidas. Y no me cabe la menor duda que mi esposa siempre le pidió a Dios. En el hospital mi esposa llevaba un radiecito que nos regalaron los pastores para colocar adoración profética constante. Y las enfermeras entraban y mi esposa me dice que sentían un escalofrío. Se moría la gente de los lados. Se morían personas continuamente. Y yo seguía vivo, a causa de lo que mi esposa estaba pidiéndole al Señor y la iglesia intercediendo por mí, mientras había un dolor profundo. Cuando le digas a Dios que te sientes como un fracasado, Dios te dice: todavía te usaré. Wow. Cuando le digas que sientes mucha soledad, Dios te dice: pero siempre estoy contigo. Cuando le hables sobre tu tristeza y angustia, Dios te dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Wow, dale un fuerte aplauso al Señor. Es maravilloso, es glorioso el Señor. ¿Por qué el dolor es una bendición? ¿Cómo pasar del dolor a la bendición? En Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al 10. Esto es poderoso. Cuando Jabez nació, su madre le puso ese nombre porque le causó mucho ¿qué? Durante el nacimiento.
En cierta ocasión, Jabez le rogó a Dios: bendíceme y dame un territorio muy grande, ayúdame y líbrame de todo mal y sufrimiento. Dios le concedió su petición y Jabez llegó a ser más importante que sus hermanos. Wow. Dice: del dolor, su nombre significa dolor. Hay una prédica, para los que no la han visto, del pastor Juan Esteban Pulido, que se llama La oración de Jabez. Y es poderoso lo que el Señor hizo con este hombre, que cambió ese dolor a una ¿qué? A una bendición. Y lo bendijo, extendió su territorio, lo libró del sufrimiento. Dios le concedió esa petición. No sé qué estás pasando en esta mañana, no sé qué es lo que sientes en este día. Has dicho: quiero tirar la toalla, ya no puedo más. Es tan duro, es tan difícil. Yo quiero que hoy entiendas que el Señor te dice: yo nunca te olvido. Nunca, nunca te olvido. No abortes la misión. No la abortes. Continúa un poco más. Todos los días di: un poco más. Hoy puedo lograr algo más. Ahí está el Señor mostrándote. La Biblia cuenta diferentes historias, como ahorita lo mencionaba. Imagínate a Abraham con su hijo Isaac, llevándolo al sacrificio, y el niño preguntándole: papá, ¿y ese cuchillo para qué? Papá, ¿y por qué no nos vamos mejor por allí? Papá, ¿y esos palitos para qué? ¿Te imaginas esa escena? Y tú con tu hijo caminando a sacrificarlo. ¿De qué te tienes que despojar? ¿Qué tienes que sacrificar para que pases de ese dolor a la bendición? Entiéndelo, que si te vas a recurrir a otras cosas, a otras alternativas, vas a sufrir amargamente. Pero cuando estás en Cristo, así te duela, así sea difícil, tú vas a creer, porque el Señor te va a dar la bendición. Amén. El dolor te forma, pero glorificar a Dios te fortalece. Te lo repito: el dolor te forma, pero glorificar a Dios te fortalece. Por eso David entendió esto y expresó en sus salmos: roca mía, fortaleza mía, tú eres mi escudo, tú eres quien me protege. Solo tú entiendes mi condición. Has llorado amargamente, has sufrido intensamente, pero no ha sido en vano ese dolor. ¿Sabes por qué es tan poderosa la adoración? Porque en eso se convirtió David, en un adorador. Porque dejas de enfocarte en tu dolor y te enfocas en el primer lugar, que es Dios. Te lo repito: porque dejas de enfocarte en tu dolor y te enfocas en el primer lugar, que es Dios. El dolor es útil para que tengas una dependencia absoluta. Ese es el objetivo. Gloria a Dios por el dolor, el sufrimiento, cuando estamos en Él. En el desierto tenían todo. Dice la palabra que tenían maná, había una nube que les daba calor,
Pasar el desierto es una bendición. Muchos dicen, no, estoy en el desierto. Una cosa es estar en el desierto con Dios y una cosa es estar en el desierto sin Dios. En el desierto tú puedes encontrar un oasis. En el desierto tú puedes encontrar una bendición tan maravillosa, tan grande. No permitamos que el pecado siga siendo un dolor incontrolable en nuestras vidas. Amén.